Bienvenidos y bienvenidas todos ustedes a este espacio donde estaremos desarrollando algunas ideas con respecto a la relación existente entre derechos humanos y modelos de desarrollo. La configuración de los derechos humanos y su génesis viene dado a partir de la asunción de que son productos sociohistóricos, fraguados a partir de las distintas luchas populares emprendidas a favor de condiciones de vida digna. Es de allí que la idea que configura los derechos humanos es la búsqueda de la dignidad humana. Su formación surge de la toma de conciencia en cada momento histórico de los valores sociales fundamentales y de las condiciones que los niegan, además de la necesidad de organizarse para luchar por su concreción en la realidad. Por ello, son principios éticos que responden al ser social. Es a partir de la organización de la sociedad como grupo que se generan los procesos de lucha por un orden social libre. Por tanto, los derechos humanos son asumidos como proyecto político y cultural de los pueblos para la satisfacción de necesidades, para el reconocimiento de su dignidad y para la libertad. Y es a partir de la institucionalidad de las organizaciones político-territoriales que se construyen un conjunto de normas jurídicas que pretenden regular la garantía de estos derechos. El origen de los derechos humanos se remonta al reconocimiento del derecho natural por los romanos de la antigüedad. Recordemos que para la sociedad antigua, en el periodo de tiempo donde se ubica esta civilización, la concepción de sujeto de derecho y por tanto de persona no es la misma concepción que tenemos en la actualidad, ya que el modo de producción esclavista determina que aquellos sujetos que estaban bajo un proceso de esclavitud no tenían una capacidad plena, por lo tanto no eran sujetos de derecho, sino eran sujetos de deberes. Recordemos también que en el proceso histórico existe unas ideas racionales derivadas de la naturaleza de las cosas y de las enseñanzas dadas desde la filosofía griega para el pensamiento jurídico occidental y de las relaciones presentes entre las normas religiosas, éticas, morales, sociales y jurídicas de los pueblos que vivieron en los contextos de la sociedad primitiva y de la sociedad antigua en el norte del África, Medio Oriente, Asia y Europa, que generaron sus dinámicas políticas, económicas, culturales, territoriales y jurídicas con el Mediterráneo. Es por ello que el proceso histórico para la consecución de los derechos humanos viene dado a partir de unas generaciones de derechos, siendo estos los civiles y políticos, los de derechos de segunda generación, como los económicos, sociales y culturales, aquellos relacionados a la paz, al ambiente y a la calidad de vida, asumidos como derechos de tercera generación, y aquellos referentes a las garantías sobre la manipulación genética, la bioética, la comunicación y las tecnologías, concebidos como derechos de cuarta generación. Es importante señalar que las organizaciones político-territoriales que detentaban el poder político, económico sobre la sociedad y en la actualidad el Estado no son creadores de derechos humanos, ya que por las características propias de los derechos humanos, por ser estos inherentes a la esencia humana, los derechos humanos existen desde que el hombre y la mujer conviven en sociedad. Y es por ello que solamente las organizaciones político-territoriales, en estos casos, en la actualidad, el Estado, se encargan es de regular, se encargan de velar,
se encargan es de garantizar a partir de la instrumentación jurídica e institucional a los derechos humanos, ya que solamente se encargan es de establecer las condiciones bajo las cuales los derechos humanos van a estar en las dinámicas del día a día del rol que tiene el Estado con respecto a la sociedad. El proceso histórico de los derechos humanos va dado a partir de unos hitos, siendo el primero en el pensamiento jurídico occidental la Carta Magna inglesa, donde se establece la distribución del poder político entre los nobles. En el año 1628 se establece la Carta de Petición de los Derechos Británicos, donde se amplía esta distribución y se incluye el poder desde el punto de vista territorial. Es por ello que vemos que en estos dos hitos el contenido de lucha es por el poder político, económico y territorial entre una clase privilegiada, ya que esta clase era aquella asumida como sujetos de deberes, de derechos y de obligaciones. En el año 1679 nos encontramos en el contexto de Gran Bretaña con el Acta de Habeas Corpus. Allí se establece la obligación por parte de las autoridades a dar cuenta de las personas privadas de libertad. Por lo tanto, se asume el reconocimiento del ser humano como sujeto de derecho. Los hitos aquí expuestos esquemáticamente se traducen en lo que actualmente conocemos como generación de los derechos humanos. Sin embargo, su génesis viene dado a partir de una política y de un derecho clasista, siendo los primeros derechos humanos producto de las luchas de clase donde vencieron aquellos que tenían poder económico, siendo estos los señores feudales, los burgueses, los terratenientes, permitiendo así la distribución del poder político, territorial y económico entre nobles, indirectamente reconociendo a un sector de la sociedad como sujetos de derechos civiles y políticos y a otro sector de la sociedad como sujetos de deberes. En el año 1776 nos encontramos con el proceso que da lugar a la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América, concretamente en Filadelfia. La importancia de esta declaración es que concibe que los hombres son creados iguales y que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. El proceso desarrollado en los Estados Unidos de América, de la mano con el proceso de la Revolución Haitiana en el año 1791, permite la configuración de derechos naturales e inmanentes que se desprenden de la esencia del ser humano, pero que no reconoce derechos sociales. La presunción de inocencia, la libertad de opinión y de religión y la libertad de expresión. Sin embargo, la Constitución de los Estados Unidos de América no reconoce derecho a las personas bajo servidumbre, esclavitud, ni a aquellas personas que eran concebidas como originarios. En Estados Unidos se abolió la esclavitud casi un siglo después y no se reconocieron derechos civiles y políticos a la población afroamericana hasta la década de 1960. Nos encontramos en París en el año 1789 con el proceso europeo conocido como la Revolución Francesa. En ella se establece la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, donde se genera la lucha por el reconocimiento de los derechos civiles y políticos, entre ellos el derecho a la propiedad, la libertad individual, el contrato social, asumido como la organización de la sociedad por acuerdo de sus miembros que da lugar al Estado, en el cual se delegan el desarrollo y aplicación de las leyes.
Es por ello que el Estado de Derecho es concebido como el conjunto de normas e instituciones que regulan y limitan la acción de los poderes públicos. Una de las funciones primordiales del Estado es acordar los derechos mediante leyes que se convierten en contratos vinculantes para los poderes públicos. De allí la concepción del imperio de la ley. Tiene una constitución como marco institucional en el que se desenvuelven todas sus leyes, y éstas deben ser reales para el desarrollo social y expresar la voluntad general ciudadana. A ellas se someten todos los miembros del Estado y el propio Estado. La visión de Estado liberal viene dado porque se otorga primacía a la libertad y autonomía individual por encima de los valores de igualdad social y de convivencia colectiva. Reivindica el movimiento legal de las libertades y derechos individuales. El núcleo central de su política es el individuo libre, el contractualismo y el utilitarismo, asumiéndose la existencia de clases sociales. Limita el poder y la competencia del Estado, traspasando algunas competencias a ciertas instituciones. La sociedad civil está parte del Estado y considera que el libre mercado sirve de cohesión social. Nos encontramos en el año 1917 con el proceso de la Revolución Mexicana, instituido a través de una Constitución de los Estados Unidos mexicanos. Derivada de la Revolución Campesina, establece los derechos al trabajo y a la tierra como base de la nueva sociedad y consagra los derechos a la salud y a la educación como derechos fundamentales. Por tanto, el ser humano es determinado o caracterizado como ser social, donde los beneficios a colectivizarse se transforman en derecho. Es a partir de este proceso que se asume la búsqueda de los derechos de la segunda generación. Por ello, la distribución del poder político, territorial y económico genera procesos de lucha para el reconocimiento de los derechos económicos y sociales. En el año 1917, pero en Europa, ocurre el proceso de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que rompe con el paradigma liberal del Estado de Derecho, a partir de la Declaración de los Derechos del Pueblo Trabajador y Explotado, ocurrido en Rusia en el año 1919, que consagra los derechos sociales desde una orientación marxista. La revolución industrial y el desarrollo vertiginoso del capitalismo en Europa y en Estados Unidos da lugar a la expansión de sociedades urbanas e industriales, creando nuevas dinámicas de concentración del poder y el agravamiento de condiciones de vida y empleo de la clase trabajadora. Es en este contexto que se desarrollan las ideologías sociales basadas en la emancipación de las grandes mayorías frente a la explotación laboral, económica y política de los sectores burgueses. De allí que las luchas obreras y campesinas se orientaron a desafiar unas relaciones laborales caracterizadas por el abuso de poder de patronos y dueños de empresas, y su permanente asociación de intereses con gobiernos y fuerzas policiales y militares. Se concibe el Estado de Derecho y sus instituciones para combatir las luchas y demandas por la justicia social de las mayorías, y es por ello que surge la concepción del Estado social, que tiene diferentes estados, surgiendo en ese momento el Estado social de derecho, que reconoce que una Constitución debe garantizar a la ciudadanía representación en el poder político y por tanto se convierte en un Estado social democrático de derecho que tiene mayor preocupación por el colectivo social. En el año 1919 surge la Constitución de la República de Weimar. A la caída del segundo Reichstag incluye los derechos a la salud, al trabajo y a la seguridad social, entre otros, desarrollando el pensamiento de las teorías de seguridad social,
que previamente fueron desarrolladas a partir del pensamiento bolivariano en el discurso de Angostura de Simón Bolívar. El concepto de interés general de la sociedad como principio guía de la acción pública se identificó con los intereses del poder económico y la estabilidad del sistema político que los garantizaba. Mientras que en el año 1931 tenemos a la Constitución de la República Española, acordada tras el fin de la monarquía y la instauración de la Segunda República. Reconoce derechos sociales extensivos, incluido el derecho a la tierra y la reforma agraria, y establece la igualdad plena de la mujer. Es por ello que España se asume como una república de trabajadores de toda clase, que se organiza en un régimen de libertad y de justicia. La organización en sindicatos y las huelgas fueron perseguidas implacablemente por sus intenciones subversivas, tanto por el Estado como por organizaciones paramilitares privadas al servicio de empresas y de corporaciones. De allí que surge, por ejemplo, la lucha por el reconocimiento de los derechos laborales en Estados Unidos de América. Las movilizaciones obreras derivaron en múltiples ensayos revolucionarios que fueron aplacados por el Estado y por alianzas internacionales entre gobiernos y entre sectores capitalistas, surgiendo entonces el internacionalismo femenino para el reconocimiento y protección de los derechos de la mujer, y posteriormente, en el año 1948, una vez culminada la Segunda Guerra Mundial, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En ella se asume a los derechos humanos como aquellas condiciones instrumentales que le permiten a la persona su realización. En consecuencia, subsume aquellas libertades, facultades, instituciones o reivindicaciones relativas a bienes primarios o básicos que incluyen a toda persona, por el simple hecho de su condición humana, para la garantía de una vida digna, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. De allí que la responsabilidad pública de reconocer, respetar y garantizar los derechos humanos a partir de los poderes públicos del Estado. Y se asume el estado de bienestar apoyado en la propia Declaración de los Derechos Humanos como un mecanismo para la defensa de la propiedad y de la libre competencia en la sociedad y para el control de las demandas de los sectores sociales en lucha por los derechos y por la transformación de los desequilibrios de poder. Hasta entrado el siglo XX, las democracias representativas utilizaron leyes y censos económicos para limitar formalmente el voto y el derecho a participar en los asuntos públicos de los sectores que no tenían títulos de propiedad o que no tenían un grado de instrucción educativa o que dependían del trabajo por cuenta ajena. Surge entonces la concepción de Estado democrático, social, de derecho y de justicia que asume aspectos fundamentales de los anteriores y promueve los derechos democráticos. De allí que vemos cómo, por ejemplo, en el caso de Venezuela, en el caso de Bolivia, en el caso del Ecuador, surgen procesos constituyentes en el contexto americano para el debate y construcción de los derechos humanos en general. Bien, con estas ideas podemos afirmar algunos de los principios que dan origen al pensamiento de los derechos humanos en el contexto occidental.